Pasar tiempo en la naturaleza ofrece muchas alegrías, pero también implica riesgos. Aunque puedas disfrutar del ambiente y la belleza natural, las circunstancias pueden cambiar llevando a experiencias traumáticas. Esto es lo que le ocurrió a una mujer que se fue de excursión para perder peso, pero terminó encontrándose con un oso. Su historia se narra en este video. En julio de 2024, Mary emprendió una aventura memorable con su perro. Un raro descanso en su ocupada agenda le permitió disfrutar de su amor por la naturaleza. Decidió llevar a su amado labrador Bella de excursión al Parque Nacional de Yellowstone. La naturaleza ofrecía el escape perfecto de la vida en la ciudad. Mary empacó lo esencial: agua, bocadillos, un botiquín de primeros auxilios y aerosol contra osos. Bella percibía la emoción moviendo la cola cuando salieron temprano en la mañana. El día era perfecto para una caminata. El aire fresco estaba lleno del aroma de pinos y flores silvestres. Mary sentía una profunda paz mientras caminaban por los senderos, con Bella trotando feliz a su lado. Pero la actividad agotadora pronto hizo mella en Mary. Sus piernas dolían y respiraba con dificultad. Decidida a continuar, descansó cerca de un claro rodeado de árboles enormes. Parecía un lugar ideal para recargar energías. Se sentó en un tronco caído y sacó una barra de granola. Bella olfateaba alrededor, acercándose ocasionalmente a Mary en busca de un premio. Mientras Mary comía, se maravillaba de la belleza a su alrededor. Sin que Mary lo supiera, el aroma de su bocadillo había atraído a un oso grizzly cercano. Los osos tienen un sentido del olfato agudo, y la barra de granola fue suficiente para despertar el interés del oso. El oso se movía en silencio entre los matorrales. Era una vista tanto hermosa como intimidante, con su pelaje ondulando a cada paso y sus músculos visibles bajo la piel. Los osos vagaban por esa zona y siempre se aconsejaba a los excursionistas ser cautelosos y llevar aerosol contra osos. Pero en su momento de relajación, Mary había bajado la guardia. Mientras seguía disfrutando su bocadillo, Bella se tensó, levantando las orejas y bajando la cola. Sintió algo que Mary aún no había notado. La perra emitió un gruñido bajo con la mirada fija en los árboles más allá del claro. Fue entonces cuando Mary vio al oso emerger del bosque, con los ojos puestos en ella y en Bella. El miedo la invadió. Los osos grizzly no debían subestimarse. Su tamaño y fuerza los convertían en depredadores formidables. La mirada del oso era intensa mientras evaluaba la situación. Por un breve momento, el tiempo pareció detenerse mientras Mary y el oso se miraban. Luego atacó, moviéndose con una velocidad y agilidad que desmentían su tamaño. Los instintos de Mary se activaron. Se levantó de un salto y agarró la correa de Bella. Ladró furiosamente y se colocó entre Mary y el oso. El valor de la perra frente a tal peligro era impresionante. La mente de Mary iba a 1000 por hora mientras buscaba el aerosol en su mochila. El oso cerraba la distancia rápidamente. Sus poderosas zancadas lo acercaban con cada segundo. Bella seguía ladrando, sus agudos ladridos resonando en el claro. La valentía de la perra parecía confundir al oso, lo que lo hizo dudar momentáneamente. Con manos temblorosas, Mary logró sacar el aerosol. Debía actuar rápido. La vacilación no duraría mucho, y se estaban quedando sin tiempo. Los ladridos de Bella les daban preciosos segundos, pero la frustración del oso iba en aumento. Emitió un rugido profundo y gutural. Reuniendo todo su coraje, Mary apuntó el aerosol al oso que se aproximaba y presionó el gatillo. Una nube de niebla irritante salió del bote, dirigida directamente al rostro. El oso se echó hacia atrás, sacudiendo la cabeza y frotándose los ojos. Los efectos del aerosol fueron inmediatos, causando al oso un intenso malestar. Aprovechando la oportunidad, Mary agarró a Bella y corrió. Sus piernas se movían con una nueva fuerza impulsada por la adrenalina. El oso no las persiguió de inmediato. Tropezó de vuelta al bosque, sus rugidos de frustración desvaneciéndose en la distancia. Mary y Bella no dejaron de correr hasta estar seguras de que estaban a salvo. Salieron del bosque hacia un sendero más poblado, donde otros excursionistas las miraban con preocupación y confusión. Mary relató su aterradora experiencia. Los demás excursionistas ofrecieron ayuda, llevándola a una estación de guardabosques cercana donde pudo informar sobre el encuentro. En la estación de guardabosques, examinaron a Mary en busca de lesiones.
Afortunadamente ella y Bella habían escapado con solo algunos rasguños y moretones. Los guardabosques la felicitaron por su rápida reacción y el uso efectivo del aerosol, que sin duda les había salvado la vida. También le recordaron la importancia de estar siempre alerta en territorio de osos. El encuentro aterrador había empañado la serenidad de Yellowstone, y el recuerdo del oso corriendo la perseguía. Bella también parecía apagada en los días posteriores. Reflexionaba sobre la experiencia con gratitud. Por la valentía de Bella, que le dio los momentos cruciales para usar el aerosol, y de la importancia de estar siempre alerta en territorio de osos. El sol colgaba alto en el cielo de agosto, proyectando un calor implacable sobre los bosques de California. A lo lejos, el incendio forestal consumiendo todo a su paso. A los residentes de los pueblos cercanos se les había ordenado evacuar días atrás, y la amenaza del fuego era imposible de ignorar. Las carreteras estaban llenas de vehículos, repletos de pertenencias reunidas apresuradamente, y familias huyendo de sus hogares en una desesperada búsqueda de seguridad. Las comunidades montañosas ahora eran escenas de caos mientras la gente intentaba escapar del desastre inminente. El experimentado guardabosques John, con años de servicio, se quedó atrás. Su sentido del deber lo impulsaba a asegurarse de que todos estuvieran a salvo antes de pensar en su propia seguridad. Su robusta figura y actitud calmada eran un faro de estabilidad para quienes encontraba, ofreciendo tranquilidad en medio del caos. Luego comenzó su última revisión del parque, revisando cada sendero, campamento, cabaña y puesto de vigilancia para asegurarse de que nadie hubiera quedado atrás. El bosque estaba silencioso. La fauna había huido, percibiendo el peligro mucho antes que los humanos. John se movía metódicamente, guiado por su entrenamiento. Su mente estaba enfocada, bloqueando el miedo y la adrenalina que recorrían su cuerpo. El fuego era un enemigo formidable, pero estaba decidido a que no cobrara ninguna vida bajo su vigilancia. Mientras avanzaba entre la maleza, el crepitar de las llamas se hacía más fuerte y el calor más intenso. Su radio crepitaba con actualizaciones de los equipos de bomberos luchando contra el infierno, sus voces tensas y agotadas. John entendía su lucha, había combatido incendios antes, pero este era diferente. Su tamaño y ferocidad superaban todo lo que había visto. De repente, un ruido en los arbustos llamó su atención. John se congeló alcanzando instintivamente el aerosol para osos en su cinturón. Había encontrado muchos animales durante su carrera, pero el fuego los había desplazado, volviéndolos impredecibles y peligrosos. El ruido aumentó, y entonces apareció un enorme oso grizzly. Sus ojos estaban llenos de miedo, su pelaje chamuscado y humeante. Las llamas lo habían expulsado de su hogar y ahora se encontraba cara a cara con John. El oso dejó escapar un rugido con sus ojos fijos en John con una mezcla de terror y agresión. Era una amenaza significativa en ese estado. Lentamente levantó el aerosol, esperando disuadirlo sin empeorar la situación. Pero el oso atacó abrumado por el pánico. John liberó una nube del potente aerosol, apuntando al rostro del oso. El oso se echó hacia atrás, pero el spray solo intensificó su miedo y furia. Con una enorme pata intentó golpear a John, fallando por poco. La fuerza del golpe hizo que John tropezara hacia atrás. La desesperación impulsaba las acciones de John mientras buscaba una salida. Divisó una torre de vigilancia cercana, su silueta apenas visible entre el humo. Corrió hacia ella, con el oso pisándole los talones. El suelo bajo sus pies estaba lleno de ramas caídas y escombros, pero siguió adelante. Llegó a la base de la torre y subió por la escalera, sus músculos tensos por el esfuerzo. El oso rugía abajo, intentando alcanzar la escalera con sus garras. John subía cada vez más alto, pero no estaba completamente a salvo. La torre se balanceaba ligeramente al llegar a la cima, pero resistió. John cerró la trampilla agitado mientras recuperaba el aliento. Podía ver el fuego ardiendo abajo, un mar de llamas consumiendo el bosque. El oso rondaba la base de la torre, aún agitado pero incapaz de alcanzarlo. John tomó su radio y pidió ayuda de emergencia, su voz firme a pesar del terror que sentía. Informó su ubicación y la situación, sabiendo que la ayuda tardaría en llegar. Las horas pasaron mientras John permanecía vigilante, observando tanto el fuego como al oso. Sabía que su agresividad era producto de su miedo,
un recordatorio de cómo los desastres naturales podían agravar los conflictos entre humanos y animales. El incendio había empujado tanto al hombre como a la bestia a una lucha desesperada por la supervivencia, cada uno tratando de navegar un mundo trastornado por las llamas. Finalmente, el sonido de hélices cortó el aire lleno de humo. John hizo señales al equipo de rescate, sintiendo alivio mientras se acercaban. El oso se adentró nuevamente en el bosque asustado, desapareciendo entre la neblina. El helicóptero se mantuvo sobre la torre y bajaron un arnés de rescate para John. Lo aseguró y fue levantado hacia la seguridad, mientras el suelo se alejaba bajo sus pies y ascendía hacia el cielo. Mientras el helicóptero sobrevolaba el bosque en llamas, John miró hacia la devastación abajo. El paisaje era ahora un páramo carbonizado, el fuego dejando un rastro de destrucción. Sabía que pasarían años antes de que el bosque se recuperara y la vida silvestre regresara. La naturaleza tenía una increíble capacidad para sanar y regenerarse. Fue llevado a un hospital cercano, donde lo trataron por sus heridas. El ataque lo había dejado magullado, pero estaba vivo. Su encuentro fue un recordatorio sobrio del delicado equilibrio entre humanos y la naturaleza, un equilibrio que las fuerzas del entorno podían fácilmente perturbar. El aire era fresco y revitalizante, llenando los pulmones de 5 amigos con cada respiración. Aurora, Denali, Jacob, Lucas y Avery habían planeado su viaje de pesca a Alaska desde hacía mucho tiempo, soñando con la belleza remota y las abundantes capturas que la región prometía. En mayo de 2024 partieron, su emoción era palpable. El trayecto hacia su lugar junto al río fue desafiante pero emocionante, lleno de risas y camaradería. Después de un día de caminatas y exploración, montaron campamento cerca del río. El aire estaba lleno de los sonidos relajantes del agua fluyendo y los cantos de aves lejanas. El río rebosaba de peces y cada captura emocionaba al grupo. Pescaron durante horas, perdiéndose en el ritmo de lanzar y recoger, mientras el sol bañaba el agua con un resplandor dorado. Para la tarde ya tenían una gran cantidad de peces y comenzaron a pensar en la cena. Encendieron una fogata, cuyo calor contrastaba agradablemente con el aire fresco de la noche, y empezaron a preparar su comida. El olor de pescado fresco asándose sobre las llamas era delicioso. Mientras cocinaban y charlaban sobre las aventuras del día, notaron señales cerca de su campamento advirtiendo sobre la reciente actividad de osos, recomendando precaución y almacenamiento adecuado de alimentos. El grupo consideró las advertencias, pero su emoción y el atractivo de su recién atrapada cena superaron la cautela. Se tranquilizaron pensando que el fuego y su presencia mantendrían a raya a la fauna. Pero el olor de su comida había llamado la atención de un oso grizzly cercano. Comenzó a acercarse al campamento. Los grizzlies tienen un sentido del olfato muy desarrollado que les permite detectar olores a kilómetros de distancia. Este oso en particular estaba hambriento, habiendo salido recientemente de su hibernación con un fuerte instinto de buscar comida. Al acercarse al borde del bosque, su enorme cuerpo se tensó, listo para atacar. Aurora, que se había levantado para buscar algo en su tienda, vio un movimiento entre los árboles. Su corazón se detuvo al ver la silueta imponente emergiendo de las sombras. El pánico se apoderó de ella y gritó una advertencia a sus amigos. El grupo se levantó de un salto con rostros pálidos bajo la luz del fuego. Ya era tarde para huir. El oso ya estaba sobre ellos, impulsado por su necesidad primitiva de comer. El campamento estalló en caos mientras intentaban defenderse. Jacob agarró una caña de pescar, Denali tomó una gran rama, Lucas se armó con una sartén y Avery agarró una roca. Sus armas improvisadas eran insuficientes frente al poder del grizzly. Los ojos del oso estaban fijos en la comida, pero cuando Paul, que estaba más cerca del fuego, intentó agarrar un palo, el oso lo vio como una amenaza. Lo atacó a una velocidad aterradora. Paul intentó defenderse, agitando el palo, pero el oso lo derribó al suelo. Los amigos quedaron paralizados por el miedo, sus mentes luchando por procesar el horror que se desarrollaba ante ellos. Gritaron y agitaron los brazos tratando de ahuyentar al oso, pero sus esfuerzos fueron inútiles. El oso ahora estaba enfocado en Paul, sus instintos primitivos tomando el control mientras atacaba con sus enormes garras. Los gritos de Paul llenaron el aire, un sonido que perseguiría al grupo para siempre. La desesperación impulsó sus acciones mientras continuaban atacando al oso con lo que tenían a mano.
Denali golpeó al oso en la espalda con todas sus fuerzas, mientras Jacob pinchaba con la caña de pescar. Lucas lanzó la sartén y Avery arrojaba rocas, con sus corazones latiendo con fuerza mientras intentaban salvar a su amigo. Pero el oso era implacable, cada golpe solo parecía enfurecerlo más. Aurora, con lágrimas corriendo por su rostro, sintió una ola de impotencia. Observaba con horror cómo el oso continuaba su ataque sobre Paul, cuyos gritos se hacían cada vez más débiles con cada segundo que pasaba. Los esfuerzos del grupo para ahuyentar al oso parecían inútiles, incapaces de detener lo inevitable. Podían ver la vida escapándose de Paul, su cuerpo cediendo al ataque. En un último intento desesperado, Denali y Jacob atacaron al oso juntos, gritando y agitando sus armas al unísono. El animal se volvió hacia ellos dándole a Paul un breve respiro. Pero ya era tarde, sus heridas eran catastróficas, su cuerpo no podía soportar la ferocidad. El oso, quizás dándose cuenta de que había logrado su objetivo, se alejó dejando tras de sí una escena de devastación. Los amigos corrieron al lado de Paul, intentaron detener la hemorragia, pero estaba claro que no podía ser salvado. Yacía inmóvil, sus ojos fijos en el cielo nocturno. La vida se había extinguido. El grupo quedó en estado de shock por la tragedia que acababa de ocurrir. El bosque ahora parecía oscuro y amenazante, con sombras ocultando peligros invisibles. La realidad de su situación los envolvió. Habían perdido a un querido amigo y nada volvería a ser igual. Pasaron la noche en una bruma de tristeza y miedo, acurrucados en busca de consuelo mientras el fuego se consumía. La mañana trajo una luz gris al campamento, los restos de su cena esparcidos y el suelo manchado con la evidencia del ataque. El viaje feliz se había convertido en una pesadilla, demostrando la implacable naturaleza de la vida salvaje. El aire era fresco y el bosque vibraba con los colores del otoño. El cazador experimentado Mike se embarcó en su viaje anual de caza de ciervos en Montana, un ritual que se había vuelto casi sagrado con los años. Octubre era su mes favorito para cazar. El follaje era una mezcla brillante de rojos, naranjas y amarillos, proporcionando un fondo vibrante para la tarea serena pero desafiante de rastrear ciervos. Con su barba grisácea y sus manos curtidas, Mike se sentía más en casa en estos bosques que en cualquier otro lugar. La experiencia e intuición de Mike lo convertían en un cazador excepcional. Conocía bien el terreno, habiendo recorrido esos bosques muchas veces. Sus sentidos estaban agudos, siempre atentos al más leve crujido de hojas o al distante llamado de la fauna. Llevaba su confiable rifle de caza, su cañón desgastado testimonio de las muchas cacerías exitosas que había presenciado. Su mochila era ligera, pero contenía lo esencial: agua, un pequeño botiquín, algo de comida y otros equipos de supervivencia. Partiendo antes del amanecer, Mike avanzaba a través del denso bosque, moviéndose en silencio y con método. El bosque estaba lleno de los sonidos de la naturaleza despertando. Los pájaros cantaban en los árboles y el ocasional crujido de hojas indicaba la presencia de pequeños animales. Al salir el sol, proyectando largas sombras entre los árboles, Mike encontró el rastro de un ciervo. Las huellas eran frescas y las marcas en el suelo sugerían un ciervo macho de buen tamaño. Pasaron horas mientras Mike seguía el rastro más adentro del bosque. Se movía con la paciencia y precisión de un depredador, deteniéndose ocasionalmente para observar sus alrededores. De repente, una rama se rompió detrás de él. El corazón de Mike dio un salto. Giró lentamente la cabeza, escaneando el denso sotobosque. Nada. Volvió a concentrarse en el ciervo, pero sus instintos le decían que algo estaba mal. Sintió los pelos en su nuca erizarse, una advertencia primitiva de que ya no era el cazador, sino la presa. Mike se levantó con cautela, manteniendo su rifle listo. Decidió alejarse del claro con la intención de reevaluar más tarde. Mientras se movía, permaneció hiperconsciente de su entorno. El bosque, que antes se sentía tan familiar, ahora le parecía ominoso. Sentía el peso de ojos invisibles sobre él, una presencia depredadora que ponía sus nervios de punta. Sus sospechas se confirmaron al notar enormes huellas en la tierra blanda. Sin saberlo, había invadido el territorio de uno de los depredadores más formidables del bosque. Los osos grizzly eran conocidos por ser ferozmente territoriales, especialmente en otoño, cuando se preparan para la hibernación.
La mente de Mike comenzó a correr. Tenía que salir de la zona rápidamente y en silencio. A pesar de sus esfuerzos, ya era tarde. El oso emergió del sotobosque, una bestia enorme con un espeso pelaje y ojos llenos de agresividad. El corazón de Mike latía con fuerza mientras el oso se levantaba sobre sus patas traseras, soltando un rugido que resonó por todo el bosque. La pura potencia del sonido envió una ola de miedo a través de Mike. Sabía que su única oportunidad era parecer lo menos amenazante posible mientras retrocedía lentamente, pero el oso no se dejó intimidar. Viendo a Mike como una amenaza, cargó a una velocidad aterradora. Mike levantó su rifle y disparó un tiro de advertencia al aire con la esperanza de asustar al oso. El disparo resonó, pero solo pareció enfurecer más al animal. La agresividad del oso se intensificó y cerró la distancia entre ellos rápidamente. Sin tiempo para recargar, Mike usó su rifle como una barrera improvisada, blandiéndolo para mantener al oso a raya. El oso le golpeó con sus poderosas garras y la fuerza de los golpes envió ondas de dolor por el cuerpo de Mike. Luchaba desesperadamente, usando el rifle para defenderse de los ataques del oso. En medio del caos, Mike vio un árbol que parecía escalable. Reuniendo cada onza de fuerza, corrió hacia él con el oso pisándole los talones. Alcanzó el árbol y comenzó a trepar, sus músculos tensándose con el esfuerzo. El oso arañó sus piernas y un dolor agudo lo recorrió cuando las garras rasgaron su carne. Ensangrentado pero decidido, Mike subió más alto, más allá del alcance de las garras del oso. El oso merodeaba alrededor de la base del árbol, rugiendo frustrado. Mike se aferraba a las ramas, respirando con dificultad. El tiempo pareció alargarse en una eternidad mientras esperaba, con la esperanza de que el oso perdiera el interés. Su cuerpo palpitaba de dolor por sus heridas y no podría quedarse allí para siempre. Pasaron horas, el sol cruzó el cielo proyectando sombras cambiantes. Finalmente pareció cansarse de su vigilancia. Lanzó un último resoplido y se alejó entre la maleza. Mike esperó para asegurarse de que realmente se había ido. Solo cuando estuvo seguro comenzó su descenso, moviéndose lentamente para evitar más lesiones. De vuelta en el suelo, Mike evaluó su situación. Estaba herido, sus piernas y torso llevaban la peor parte del ataque, sus suministros eran limitados y estaba profundo en el bosque, lejos de cualquier ayuda. Pero Mike fabricó vendajes improvisados con su ropa para detener la hemorragia. Comenzó el largo y doloroso trayecto de regreso a su campamento. Cada paso era una batalla contra el dolor y el agotamiento. Se movía usando los árboles como apoyo. El viaje parecía interminable, cada momento una prueba de su resistencia, pero la voluntad de sobrevivir de Mike lo impulsaba. Al caer la noche llegó a su campamento, colapsando junto a su mochila. Se obligó a comer y beber, sabiendo que necesitaba la energía para seguir adelante. Cuidó sus heridas lo mejor que pudo, utilizando los escasos suministros de su botiquín. La noche fue larga. Mike permaneció alerta con su rifle cerca, listo para cualquier señal de peligro. Pero el oso no regresó. Cuando el amanecer llegó, tenía que buscar ayuda. Usó un mapa y una brújula para trazar la ruta más corta de vuelta a la civilización. El viaje fue agotador y sus heridas lo ralentizaban, pero siguió adelante impulsado por el instinto de sobrevivir. Días después salió del bosque y llegó a una carretera. Un automovilista lo encontró y lo llevó rápidamente al hospital más cercano. La supervivencia de Mike fue nada menos que milagrosa. Su historia se convirtió en una advertencia para los cazadores, un recordatorio de los peligros impredecibles que acechan en la naturaleza. Había enfrentado a uno de los depredadores más formidables de la naturaleza y vivió para contarlo. La experiencia lo dejó marcado, tanto física como emocionalmente. El bosque que una vez fue su santuario, ahora albergaba recuerdos de una lucha desesperada por sobrevivir. Pero también emergió con un renovado respeto por la naturaleza, comprendiendo más que nunca el equilibrio de la vida salvaje y la presencia del peligro. Las rocallosas canadienses, con sus picos imponentes y vastas zonas salvajes, atraen a los buscadores de aventura. Para Jack y Lisa Harris, eran el destino perfecto para reconectar con sus hijos Elise y Josh. En junio de 2024, cargaron su sub con equipo de campamento, provisiones y grandes esperanzas para una semana de convivencia familiar bajo un cielo estrellado. El viaje hacia su campamento fue idílico. Las montañas se alzaban cada vez más,
a medida que avanzaban por los sinuosos caminos, con aire fresco y aroma a pinos. Jack había elegido un sitio apartado, prometiendo tranquilidad y una experiencia auténtica. La emoción era palpable con sus rostros pegados a las ventanas, señalando cada ciervo y ardilla que veían. Llegaron a su destino por la tarde. El campamento estaba en un valle tranquilo, rodeado de bosque denso y un arroyo claro. Jack y Lisa montaron la tienda y organizaron los suministros. Elise y Josh exploraron el bosque cercano, riendo mientras corrían. Al llegar la noche, Jack encendió una fogata y la familia se reunió a su alrededor para tostar malvaviscos y contar historias. Era una noche que prometía quedar en su memoria como uno de los mejores momentos del verano. Cuando el fuego se apagó, Lisa les recordó la importancia de almacenar bien la comida, pues había osos en la zona. Guardaron sus alimentos en el auto, a una distancia segura de la tienda, y colgaron algunas cosas en una bolsa para osos en una rama alta. Satisfechos de haber tomado todas las precauciones, se retiraron a la tienda. La noche estaba tranquila, solo se oía el leve susurro de las hojas y el ocasional canto de un búho. Jack permaneció despierto un rato, antes de quedarse dormido. Horas después, alrededor de la medianoche, un gruñido bajo rompió la calma. Jack despertó de golpe alerta, escuchó atentamente. El gruñido volvió a oírse más cerca, acompañado de pasos pesados. Agarró su linterna y despertó a Lisa. Sus ojos se abrieron de miedo al escuchar el inconfundible sonido de un oso fuera de su tienda. Elise y Josh se movieron inquietos, notando la tensión de sus padres. Jack les indicó que guardaran silencio, mientras su mente corría. Sabía que el oso había olido la comida. Maldijo en voz baja al darse cuenta de que el auto estaba demasiado cerca de la tienda. El oso empujó la tela de la tienda con su hocico y su respiración pesada se oyó en el silencio de la noche. Los niños sollozaban temblando de miedo. Jack respiró hondo, tratando de mantener la calma. Sabía que mostrar miedo o correr solo empeoraría la situación. Encendió la linterna y comenzó a hacer ruido. Golpeó ollas, aplaudió y gritó, tratando de intimidar al oso. La bestia vaciló, confundida por el repentino escándalo. Jack intensificó sus esfuerzos, su corazón latiendo fuerte mientras gritaba más, tratando de parecer más grande y amenazante. El oso gruñó con un sonido que estremeció a Jack. Rasgó la tienda con sus garras, pero Jack no se detuvo. Continuó su ataque de ruido y luz, hasta que el oso empezó a retroceder, sus gruñidos haciéndose más distantes mientras se adentraba en el bosque. El alivio de Jack fue breve. Al bajar la linterna sintió un dolor punzante en la pierna. En medio del caos, el oso lo había alcanzado, dejando heridas sangrantes. Lisa se apresuró a su lado para revisar la lesión. Los niños se aferraban el uno al otro. El sub estaba cerca, pero la oscuridad y las heridas de Jack hacían que cada paso fuera una tortura. Lisa miraba nerviosa hacia atrás, esperando que el oso volviera en cualquier momento. Llegaron al auto y Lisa ayudó a Jack a subir al asiento del pasajero. Elise y Josh se metieron en la parte trasera con los rostros pálidos y llenos de lágrimas. Lisa arrancó el motor y sus manos temblaban mientras sujetaba el volante. Los faros cortaban la oscuridad, iluminando el angosto camino de tierra que los llevaría de vuelta a la civilización. El trayecto fue angustiante. El terreno accidentado hacía que Jack se retorciera de dolor con cada bache. Lisa mantenía la vista en el camino. El pueblo más cercano estaba a kilómetros y sabía que les esperaba un largo y arduo viaje. Al amanecer llegaron a un pequeño pueblo de montaña. Lisa fue directo a la clínica local, donde el personal atendió a Jack. Las enfermeras les dieron mantas cálidas a los niños, calmando poco a poco sus miedos. Las heridas no ponían en riesgo su vida. Las garras no habían alcanzado arterias importantes y con atención médica se recuperaría. Mientras descansaba en la cama del hospital, reflexionaba sobre la aterradora experiencia. Su historia se convirtió en una advertencia en el pueblo, mostrando los peligros que acechan en la naturaleza. La estación de guardaparques reforzó sus advertencias sobre el almacenamiento adecuado de comida y la vigilancia en áreas con osos. Jack y Lisa estaban agradecidos de que sus hijos estuvieran a salvo y de haber sobrevivido. El viaje de campamento, que debía ser un retiro pacífico, se transformó en una pesadilla. El ataque del oso dejó cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales. También los unió más, una prueba que les recordó la fragilidad de la vida y el valor de la familia.
Semanas después, las heridas de Jack sanaron y el miedo de la familia se fue disipando. Continuaron disfrutando del aire libre, pero con un nuevo respeto por la naturaleza y sus habitantes. En el aire fresco de la mañana de septiembre de 2024, los bosques de Wyoming se alzaban serenos y majestuosos. Un equipo de investigadores ambientales, dirigido por la doctora Emily Parker, inició una misión para estudiar las poblaciones de osos grizzly en esta remota parte del estado. Su investigación tenía como objetivo comprender el comportamiento y su ecología, cada vez más amenazadas por la intervención humana y el cambio climático. El equipo estaba compuesto por 5 miembros: la doctora Parker, su asistente Rachel, el fotógrafo de vida silvestre Mike, el técnico de campo Sam y el guía local Tom. Cada uno aportaba habilidades únicas al proyecto y llevaban una semana instalando trampas fotográficas, recolectando muestras de pelo y mapeando la actividad de los osos. En la mañana decidieron adentrarse más en el bosque para revisar las cámaras colocadas cerca de un sendero conocido por los osos. Avanzaron con cautela, conscientes de los posibles peligros pero confiados en su conocimiento y experiencia. Alrededor del mediodía, llegaron a una zona apartada con un matorral denso. La doctora Parker notó arbustos aplastados, como si un gran animal hubiera pasado recientemente. Señaló al equipo que se detuviera y les hizo gestos para guardar silencio. Permanecieron quietos, escuchando cualquier sonido que indicara la presencia de un oso. Después de unos tensos momentos, oyeron ruidos entre los arbustos. La doctora Parker les indicó que avanzaran evitando hacer ruidos repentinos. Se movieron con los sentidos agudizados y cada crujido de una rama bajo sus pies les provocaba un sobresalto. Al acercarse vieron un gran agujero recién cavado, una guarida de oso. Era un hallazgo raro y una oportunidad emocionante para obtener valiosos datos, pero la guarida estaba ocupada. Dentro, una osa grizzly descansaba con sus 2 crías después de una noche de forrajeo. La repentina intrusión en su territorio despertó sus instintos maternales. Sintió a los humanos antes de que ellos la vieran y comenzó a moverse, preparándose para defender a sus cachorros. La doctora Parker les indicó al equipo que instalaran el equipo para documentar la guarida. Rachel y Mike comenzaron a ensamblar la cámara, mientras que Sam y Tom tomaban notas y medidas del área. Absorbidos en su trabajo, no se dieron cuenta de que la osa había salido de la guarida, observándolos con curiosidad y agresividad. El primer aviso fue un gruñido bajo y gutural que recorrió la espalda de Parker. Al voltear vio a la osa, parcialmente oculta por los arbustos, pero su presencia era inconfundible. Los músculos de la osa estaban tensos, sus orejas planas contra su cabeza y sus ojos fijos en los intrusos. El corazón de Parker se aceleró al darse cuenta de la gravedad de la situación. Sin dudarlo, tomó el spray para osos de su cinturón e indicó al equipo que retrocedieran lentamente. Sabía que cualquier movimiento brusco podría provocar un ataque, pero la osa ya estaba en alerta máxima, impulsada por el instinto de proteger a sus crías. A medida que el equipo se retiraba, la osa avanzaba con gruñidos cada vez más fuertes y amenazantes. La osa los percibió como una amenaza. La osa corrió hacia ellos, avanzando con una velocidad alarmante. Parker levantó el spray y lo apuntó hacia la grizzly que se acercaba. El spray se disparó en una nube de niebla anaranjada, diseñada para disuadir al oso con su fuerte e irritante olor. Por un momento pareció funcionar. Se detuvo y sacudió la cabeza intentando deshacerse del olor. Pero la determinación de la osa no se desvaneció tan fácilmente. Impulsada por su necesidad instintiva de proteger a sus crías, siguió adelante. El equipo se dispersó, cada miembro buscando refugio entre árboles y arbustos. Sam tropezó con un tronco caído y cayó al suelo. La osa dirigió su atención hacia Sam. El corazón de la doctora Parker se hundió al ver cómo la osa se acercaba a su colega. Sabía que debían actuar rápidamente para salvarlo. Gritó a los demás, indicando que hicieran ruido y crearan distracciones. Rachel y Mike tomaron palos y rocas, golpeándolos y gritando a todo pulmón. El guía Tom disparó una bengala al aire, esperando que la luz brillante y el ruido asustaran a la osa. Los esfuerzos combinados lograron desviar la atención de la osa momentáneamente. Se detuvo y miró alrededor, confundida por el estruendo. Esta breve pausa le dio a Parker la oportunidad de llegar a Sam, quien luchaba por ponerse de pie.
Lo agarró del brazo y lo levantó, instándolo a moverse tan rápido como su tobillo lesionado lo permitiera. Pero la ira de la osa no había disminuido. Con un último y desesperado salto, golpeó a Sam con su enorme pata, derribándolo nuevamente. Las garras desgarraron su ropa y carne, dejando heridas sangrantes en su espalda y hombros. Sam gritó de dolor. Su voz era un recordatorio de los peligros siempre presentes en su trabajo. El equipo redobló sus esfuerzos para alejar a la osa. Parker utilizó el último de su spray, apuntando directamente a su rostro. Tom, viendo la gravedad de la situación, tomó una rama y la agitó agresivamente, haciéndose parecer más grande y amenazante. Después de lo que pareció una eternidad, la osa cedió. El exceso de estímulos sensoriales y la realización de que sus crías no estaban en peligro la llevaron a retirarse a su guarida. Cuando la osa desapareció entre los arbustos, el equipo corrió hacia Sam. Estaba sangrando y sus heridas parecían graves. El entrenamiento de Parker se activó y evaluó los daños. Tenían un botiquín básico de primeros auxilios y le indicó a Rachel que aplicara presión sobre las heridas para detener el sangrado. Mike usó la radio para pedir ayuda urgentemente, solicitando una evacuación aérea. Los minutos se sintieron como horas mientras esperaban la llegada del helicóptero. Parker hizo todo lo posible por mantener a Sam consciente y tranquilo, hablándole mientras Rachel y Mike trabajaban para estabilizar sus heridas. Tom vigilaba, sus ojos atentos al bosque por si la osa regresaba. Los sonidos del bosque, que antes eran una fuente de maravilla y fascinación, ahora parecían ominosos y amenazantes. Cuando el helicóptero apareció, el equipo sintió una ola de alivio. Los paramédicos descendieron y se hicieron cargo, evaluando rápidamente el estado de Sam y preparándolo para el transporte. El equipo observó cómo su colega era levantado en el aire, su supervivencia ahora en manos de los profesionales médicos. Quedaron de pie en el claro, con el peso de lo que acababa de suceder cayendo sobre ellos como un pesado velo. Parker sintió una sensación de responsabilidad por lo ocurrido. Su trabajo era vital, pero también comprendió que el entorno que buscaban proteger podía ser implacable y brutal.